Hermanos, buenas tardes. Vamos a ver nuestras Biblias, por favor. Éxodo capítulo 16, verso 19. Éxodo 16, verso 19. Vamos a continuar con nuestra serie, La redención de Dios. Okay. Es el tema número 46 de esta serie, 46. El tema de hoy se titula La importancia de la obediencia. La importancia de la obediencia. Cuando Dios nos da instrucciones, hermanos, de algo que tenemos que hacer, indirectamente Dios está probando el corazón. Si es que estamos dispuestos a obedecerle o simplemente obedecemos por conveniencia. Y el pueblo, Dios lo probó demasiado. Y en muchos de los casos salió reprobado. Y cuando vino la prueba máxima, que era confiar y obedecer la orden de que entraran a la tierra y poseerla, ellos retrocedieron. Y la falta de obediencia, hermanos, trae consecuencias muy, muy graves a nuestras vidas. A veces consecuencias que debemos llevarlas toda la vida. Toda la vida. Tenemos que llevar esas consecuencias, ¿ok? Éxodo 16, 19. Y les dijo Moisés: ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos, y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, se derretía. En el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gómeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo: esto es lo que os ha dicho Jehová. Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó ni hedió. Y dijo Moisés: comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo. 6 días lo recogeréis, mas al séptimo día de reposo en él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger, y no hallaron. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Una de las cosas, hermanos, que tenemos los seres humanos es querer llegar a la meta de la manera más fácil y rápida, ¿verdad? Todo lo queremos fácil y rápido. Por eso existe la comida rápida, la comida enlatada, la comida empaquetada, que solamente 2 minutos en el microwave y ya está, ¿verdad? Ya le hice de comer a tu familia. Y dicen: para la mujer que está absorbida por el trabajo, aquí está la comida rápida. Lo malo de esa comida es que solamente llena, pero no alimenta. Por lo tanto, hermanos, el camino para llegar a tener algo de valor, o llegar a una promesa de Dios, o llegar a algo que tu vida aprecie, es el camino de la paciencia. Y la paciencia es algo que no le gusta a la carne. A la carne le gusta que, como los reyes en la televisión, ¿verdad?, pida y se le dé. Pero Dios no funciona así. La paciencia, hermanos, es un camino donde debemos esforzarnos y, por sobre todo, obedecer. Obedecer. Cuando tú tienes una casa desordenada o tienes unos hijos rebeldes, tú esperas que al otro día tus hijos cambien. Pero eso no va a pasar.
y tienes que ser paciente y obedecer lo que Dios te dice que debes hacer. Tú puedes ser paciente, pero si no obedeces, nada va a pasar. ¿Ok? Nada va a pasar. Porque las consecuencias de la desobediencia es que todo empeore, o sea, que saque gusanos. Muchas veces, hermanos, la rapidez excluye la obediencia. Y una de las cosas donde hay mucha desobediencia es que hago las cosas a mi manera. Y hacer las cosas a tu manera es desobediencia, hermanos. ¿Y sabes qué es desobediencia? Rebeldía. Cuando alguien desobedece en algún punto, aunque tú no lo ves que se muestre de un carácter así, un rebelde tú lo ves que es alguien que le vale, que no le importa, que le dices y te deja hablando, hace las cosas cuando él quiere o como quiere, no le importa nada, ¿no? Ese es para ti un rebelde, pero un rebelde también, según la palabra de Dios, es alguien que no hace lo que se le dice que haga. Es un rebelde. ¿Ok? Y poner mis pensamientos sobre los pensamientos de Dios es rebeldía. Dice Isaías 55:8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. O sea, mira, tú vienes a una consejería, de tus hijos, de tu matrimonio, de tu trabajo. Yo voy a tratar de darte un consejo según la palabra. Pero yo sé que tú tienes en tu mente otro. O sea, tú vienes por un consejo porque tú ya tienes pensado hacer algo. Y vas a ver si lo que tú estás pensando va de acuerdo con la voluntad de Dios. El problema es cuando no va de acuerdo. El problema es ese, porque tus pensamientos no son los pensamientos de Dios. Y Dios te va a dar un camino que debes hacer. Cuando tú decides no hacerlo y hacer otra cosa, es rebeldía. Y es desobediencia. Y no esperes que las cosas que mejoren. Porque no va a ser así. Porque en la desobediencia no puede ser así. Sigue diciendo, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Y mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos. Es por ello que cuando Dios manda algo, es porque Él ya ha visto, ya ha previsto todo lo que va a acontecer. A nuestro Dios no se le escapa nada y por eso te manda que hagas algo. Otra cosa, hermanos, cuando Dios te manda a hacer algo, Dios te quiere bendecir. Porque detrás de la obediencia hay bendición. Por eso es importante obedecer, porque detrás de la obediencia está la bendición. Pero la bendición está supeditada a la obediencia. Y si tú reaccionas mal ante el mandato de Dios, quiere decir que tu corazón no es totalmente de Dios. Por eso no obedeces. Hay algo allí que está interfiriendo. El pueblo de Israel seguía teniendo el chip de ser esclavos, y Dios les da instrucciones no como faraón, sino como alguien con amor. Y les dice instrucciones claras. ¿Ok? Entonces vamos a empezar a estudiar. Voy a empezar a leer un poco el contexto, Éxodo 16, 17. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más y otros menos, ¿no? De acuerdo a la familia que tenían, obviamente, ¿no? Si uno que tiene 2 hijos, pues no come lo mismo que alguien que tiene 5 hijos. ¿Ok? Dice, y lo medían por gomer. Un gomer, hermano, era más o menos 4 litros. 3,7 litros más o menos. Era la medida de un gomer. ¿No? Entonces así lo medían. Dice ahí, cada uno recogió conforme lo que había de comer. Fíjate bien. Los versos 16, 17 y 18 de Éxodo nos hablan de la gran sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque les daba maná sin que dijeran, no, Señor, pues yo no alcancé
¿no? Cuando se reparten los aguinaldos y no tiene otro aguinaldo, ya se acabaron. Que yo no alcancé, no había eso. Fíjate la gran sabiduría de Dios para dejar caer maná de tal manera que cada uno recogía para su familia y podía recoger lo que era justo. Sigue diciendo ahí. Y les dijo Moisés, versículo 19, ninguno deje nada de ello para mañana. Pregunta, ¿por qué no debía quedarse algo para mañana? Porque debe de haber una total dependencia de Dios. Mi hermano, si tú tienes mucho o poco de algo, no es para desperdiciar y vivir una vida perdida como el hijo pródigo, sino debemos entender que el tiempo, la vida, el dinero y todo lo que tenemos, estamos administrándolo. Y si Dios te da mucho, es porque Dios quiere que administres eso, pero no para vivir así despampanantemente, sino para que vivas como Dios quiere. Obviamente, por decir, si tú tienes una familia más grande, requieres un poco más de entrada, ¿no? Y Dios está consciente de eso, Dios está consciente de eso, pero también está consciente que hay familias que son pequeñas y no requieren una gran entrada como otras familias. Dios sabe cuánta entrada necesitas, Dios lo sabe, ¿eh? Estaba yo viendo uno de finanzas y decía que hay 4 cosas que hacen que tengas deudas. Una de ellas es la falta de ahorrar. O sea, esas gentes que viven de quincena en quincena, es decir, que viven arañando la quincena y llega una quincena ya no tienen, casi siempre viven en deudas. Siempre, casi siempre. Son gente que ven el ahorrar como un peso y no como una necesidad. Y casi siempre esas personas viven en deudas. Otras cosas que hacen que tengas deudas es comprar cosas que no necesitas. O sea, te digo, muchas veces Dios te puede dar muchas cosas, pero a veces hay cosas que puedes comprar pero que no las necesitas. Mira, vamos a ver un versículo, Mateo 6:25. Entonces ahorita te voy a decir, vamos a ver qué pasó con aquellas que no confiaban en Dios y hacían lo contrario a lo que Dios les decía, ¿no? Dice ahí, Mateo 6:25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? La que decía este artículo que yo estaba leyendo, es que decía que siempre unas personas que compran lo que no necesitan, es que, decía yo que soy mujer, siempre decía es que no tengo nada que ponerme y encontraba un pretexto para comprar algo. Un cumpleaños, una salida con amigos, un concierto, un karaoke, un café. Siempre encontraba algo para comprarme algo, pero después nunca más lo utilizaba. Por eso dice ahí, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber. Dice ahí, mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá por mucho que se afane añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán.
basta cada día su propio mal. Entonces, ¿por qué se quejaba tanto el pueblo? Porque siempre el mundo, hermano, siempre el mundo te va a decir, tienes que usar esto, tienes que tener esto, tienes que vestirte así, tienes que tener estos zapatos, tienes que tener esta computadora, tienes que tener este celular, tienes que tener esta chamarra, tienes que tener, y te dice, siempre el mundo es así, es materialista. Te dice que tienes que tener y ve las temporadas que son de dinero, por decir, del aguinaldo. Gracias. Del aguinaldo, hermanos, date cuenta cómo es la televisión. ¿Cuántos spots de compra? Ven, gran barata, descuentos, y te ponen, o sea, te bombardean tanto que quieren que gastes. Y Dios siempre te va a decir, no busques eso, búscame a mí. Búscame a mí. Mira, se hizo una encuesta en Estados Unidos sobre la oración, porque el contexto de este pasaje es la oración. No tuve el capítulo 6, versículo 1, y habla de que no, cuando ores no seas como los hipócritas que oran en público, sino ve en lo secreto, y en lo secreto Dios te va a escuchar. Bueno, hicieron una encuesta y dicen que, según la encuesta, 60% de los creyentes han orado por sacarse la lotería. ¿Cómo ves? El 30% ora por cosas materiales. Y solamente el 10% ora por cosas espirituales. Imagínate cómo está la iglesia, bien afanada. Tú puedes ver ahorita lo que sucede ahí en Texas y en Houston, ¿no? ¿Tú piensas que no hay cristianos ahí que perdieron todo? Por la inundación. Estaba lloviendo aquí, también se inundó una colonia allí en México. Y decía, es que no tenemos comida. No nos mandan comida. Y yo le digo a mi mamá, ¿cuánto te apuesto a que esas personas que dicen eso no ahorran nada? Porque los ahorros sirven para ahorita. O sea, oye, sí, pero tan siquiera tengo algo en el banco para comprar, no sé, cornflakes y leche, ¿no? Para mis hijos. ¿Por qué se queja esa gente? Porque así viven. Y se quejan, ¿no? Se quejan de que no, porque están tan afanados por la vida, en fiestas, reventones, bailes, qué ropa me compraré, y por eso se la viven quejándose. O sea, una persona que vive así, siempre se la vive quejándose, siempre. ¿Por qué tanto se quejaba el pueblo? Porque vivían afanados por la vida. Ese es el chip de Egipto, hermanos. ¿Qué quería hacer Dios entonces con esto de darles maná? ¿Qué quería hacer Dios? Cambiar su corazón. O sea, cuando Dios te puede quitar, pero también te puede dar. ¿Qué está buscando con eso Dios? Obviamente que te enorgullezcas, eso no es de Dios, eso es tu carne. ¿Qué está buscando Dios cuando te quita algo y cuando te da algo? Que dependas totalmente de Él. Que busques primeramente el reino de Dios y justicia, y todas las cosas que te serán añadidas. O sea, ¿a poco Dios no sabe que necesitas más entradas para tu familia? ¿A poco Dios no sabe que tu hijo va a entrar a la universidad? ¿A poco Dios no sabe que tu hijo va a entrar a la preparatoria? ¿Dios no lo sabe? Obviamente que sí, lo sabe. Pero Dios está buscando con eso que dependas de Él. Obviamente no quiere decir depender de Él, no quiere decir que te sientes en tu casa y Señor, ya te oré y a ver que me caiga la olla de dinero. No, obviamente que no se refiere a eso. Pero estar totalmente en Él es no quejarte. Eso es algo muy importante, hermanos. Aprender a no quejarse, es bien difícil. Cuando te preguntan, ¿cómo has estado, hermano? No, bien, bien, bien. ¿Cómo están tus hijos? Ay, no, pues, no, fíjate que, pues, no tenemos dinero. Mira, diles, es mejor decir, mira, hermanos, estaba pasando por una prueba, pero mira, gracias a Dios tenemos que comer. Tenemos donde guarecernos de la lluvia. Ahorita estos días, ¿no? Que toda la semana ha estado lloviendo. Imagínate la gente que iba debajo de un puente.
que no tiene dónde guardar, o que su casa es de lámina. ¿Te imaginas? Tanta agua, mucho frío, mucho ruido y hay goteras. En una casa de lámina inevitablemente hay goteras. O sea, ¿te imaginas una gente así? O sea, si tú tienes una casa bien construida donde puedes estar calientito, hermano, tienes riqueza. Tienes riqueza. En serio. ¿Te has inundado ahorita? ¿En tu casa no? ¿No te has inundado que sale todo el agua así de la tarja? ¿No? Estás en la gloria, hermano. Pero date cuenta, la gente que vive afanada, ¿cómo vive? Quejándose, que porque llovió, que porque no llovió, que porque hace mucho sol, que porque no hace sol, que porque está nublado, que porque no está nublado, que porque hace mucho aire. De todo se la vive quejándose. Y eso es algo que el cristiano debería quitar de su corazón, la queja. La queja. Entonces fíjate, Mateo 6:11, ahí más arribita dice, el pan nuestro de cada día. ¿Cómo dice? El pan nuestro de cada día. ¿Cuánto debe recoger? Cada día. Aquí vamos a ver algunas 3 lecciones importantes. Número 1. Que Dios te dé para cada día. ¿Sabes qué Dios te quiere enseñar? Prudencia y diligencia. Mira, ¿qué pasa cuando tienes un salario bien justo? O sea, que de verdad tienes que hacerlo estirar. Compras lo necesario. Compras lo necesario. Muchas veces Dios te mantiene así porque te quiere enseñar. Te quiere enseñar. ¿Sabes dónde pasa mucho esto? Con los estudiambres, ¿no? Digo estudiambres porque así pasa, ¿no? O sea que o gastan para el pasaje o gastan para la torta. O sea, y ya como estudiante uno tiene que empezar a pensar y aprender ¿qué? Prudencia y diligencia. ¿Para qué? Para obtener el alimento conveniente. Los israelitas tenían que aprender eso. ¿Por qué? Porque tenían que saber cuánto comía cada uno de su familia y salir y recoger lo conveniente para que su familia comiera ese día. Y al otro día, otra vez, lo que Dios estaba enseñando, ¿eh? O sea, cada vez que Dios a veces te mete en una necesidad un poco, te aprieta un poco, es que Dios te quiere enseñar. Te quiere enseñar. ¿Ok? Número 2, otra cosa que Dios quiere enseñar, o querían también enseñar a su pueblo, es contentamiento y satisfacción con lo suficiente. Hermanos, la carne siempre va a querer más, ¿eh? La carne siempre va a querer más. O sea, cuando tiene algo bueno y después salió lo que sigue después de eso, ya lo quiere la carne. Pero debemos estar satisfechos con lo que tenemos. Que sea mucho, sea poco. Fíjate bien, porque lo que te basta es tan bueno como un banquete. Lo que te basta es tan bueno como un banquete. Y lo que es demasiado ya es tan malo como un empacho. O sea, por eso hay que tener contentamiento. ¿Ok? Hay que tener contentamiento. Sí, pero él tiene mejores cosas que yo. Bueno, sí, tal vez sí. Pero si Dios te ha dado eso es porque Dios te está enseñando a que estés contento. Porque si nunca estás contento, nunca pasas de ahí. Nunca pasas de ahí. Porque sabe que si Dios te da más, tú te ensoberbeces porque no estás contento con lo que tienes. Número 3. Otra cosa que Dios quiere enseñar es depender de la providencia. ¿Qué quiere decir depender de la providencia? Lo que dice el Salmo, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Aquí quiere decir, solo tú, Señor, pues que sabes que mañana Dios te va a dar de comer, ¿verdad? Lo sabes, porque eso es una necesidad primaria, el comer, necesitamos comer. Y más si eres de las personas que no comes y te empieza a doler la cabeza y te empieza a poner de malas, pues Dios te conoce, Dios sabe que tienes que comer, Dios lo sabe. Bueno, pero no me da mis horas, bueno, pero comes, ¿no? Sí. Seguimos adelante, Éxodo 16:20.
Y aquí viene la primera cosa que no hicieron. Dice ahí, mas ellos no obedecieron a Moisés. Ay, ¿era tan difícil lo que tenías que hacer? ¿Era tan difícil? O sea, salir, recoger lo que me tengo que comer y ya, ¿no? Pues para ellos sí fue difícil. Sino que algunos dejaron ello para otro día y crió gusanos y hedió. O sea, se echó a perder. Y se enojó contra ellos Moisés. ¿Por qué se enojó Moisés? Porque no obedecían. Si hay algo por lo que se enoja un líder, hermanos, es porque la gente no obedezca. Porque ¿sabes por qué? Porque es pérdida de tiempo. O sea, cuando tú vas a una consejería y se te dice algo y tú no lo haces, perdí mi tiempo. Porque al fin y al cabo no lo vas a hacer. ¿Te das cuenta? O sea, cuando tú vas con tu hijo y hablas con él y él no lo hace, estás perdiendo tu tiempo, ¿o no? Y te enoja eso porque tú le estás diciendo algo para que lo haga y él no lo hace. ¿Por qué se agusanó? Fíjate bien, aquí hay una lección importante, porque cuando no dependemos de Dios, eso va a podrir el corazón. Cuando no dependemos de Dios, eso va a podrir el corazón. Se va a llenar de gusanos. 1 Timoteo 6:6 dice, 1 Timoteo 6:6, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe. Aquí la palabra extraviaron, 1 Timoteo 6:10, significa hacer descarriar. Hacer descarriar. O sea, lo que significa es que un hombre, una mujer que es recto delante de Dios, cuando empieza a amar o se empieza a afanar más por las cosas del mundo, su corazón se empieza a tener doblez. Cambias. Y ese hombre, esa mujer que eran bien rectos y que eran gente que de verdad amaba a Dios, tú lo ves cómo se va transformando en otra cosa. Y aquí podemos afirmar algo, ¿no? ¿Con qué tampoco el pueblo dejaba ver su corazón? ¿Con qué tampoco? Simplemente con la comida dejaban ver que no confiaban en Dios. ¿Por qué no confiaban en Dios? Porque atesoraban para otro día. Hermanos, cuando no hay obediencia, eso que pensamos que acumulamos se aguzana. Cuando no hay obediencia, eso que pensamos que acumulamos se aguzana. Cuando no hay obediencia, no hay bendición. Cuando no hay obediencia, empieza a oler mal tu vida. O sea, así como que no, estás mal. Así como que cuando entras al cuarto de tu hijo, ¿no? Que tu hijo es muy futbolero, o suda mucho. ¿Y qué pasa cuando entras a un lugar donde hay mucho sudor? Abres la puerta y te da el golpe, ¿no? Dices, ¡ay! Échale desodorante o algo, ¿no? Hijo, báñate, ¿no? O sea, sí empieza a oler la vida de alguien que es desobediencia. Que es desobediente, así empieza a oler su vida. Proverbios 1:15 dice, Proverbios 1:15, pero no lo hagas, jovencito, no sigas su mal ejemplo, no dejes que te engañen. Tal parece que tienen prisa de hacer lo malo y de matar gente. Ningún pájaro cae en la trampa si ve a quien lo quiere atrapar. Pero estos malvados juegan con su vida y acabarán por perderla. Acabarán muy mal los que quieren hacerse ricos sin importarles cómo lograrlo. Acabarán perdiendo la vida. Salmo 37:18.
¿Sabes a qué estaban acostumbrados los israelitas? A comer lo que pudieran todo un día. ¿Por qué? Porque eran esclavos. Y al otro día, quién sabe si hubiera. Entonces, si un día había, ¿qué hacían? Se retacaban. ¿Qué tal vez si mañana hay? Entonces, por eso acumulaban de más. ¿Por qué? Si Dios se le olvida, yo tengo. O sea, no confiaban en Dios, confiaban en ellos. Salmo 37, 18. El Salmo 37, hermanos, habla, en su contexto general, habla del camino de los impíos. O sea, ¿cómo es el camino de los impíos y en qué va a terminar? Dice ahí, conoce Jehová a los días de los perfectos. Aquí perfectos, entiéndase, alguien que guarda la ley. Ese es el contexto de los salmos, ¿ok? Fue escrito en un tiempo de la ley. Entonces, un perfecto no es aquel que no se equivoca. Un perfecto aquí es alguien que guarda los mandamientos de Dios. Y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados por el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Mas los impíos perecerán. Y los enemigos de Jehová como la grasa de los carneros, serán consumidos, se disiparán como el humo. El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Porque los benditos de él heredarán la tierra y los malditos de él serán destruidos. Aquí maldito se refiere a los malditos de Jehová. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Aquí está hablando del justo. Joven fui y he envejecido, y no he visto, dice, por eso dice, joven fui, quiere decir, en toda mi vida, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Apártate del mal y haz el bien, y vivirás para siempre. Aquel que tiene la obediencia a Dios, jamás le faltará pan en su mesa, ¿eh? Jamás. Ahí lo dice. Y si tú lo crees, lo vamos a hacer. ¿Qué pasa? O sea, ¿a qué está supeditada la bendición? A la obediencia. O sea, no esperes que con la desobediencia Dios te bendiga. Es ilógico. Es ilógico. Seguimos adelante. Éxodo 16, 21. Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer. Y luego que el sol calentaba, se derretía. En el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gómeres para cada uno. Y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. ¿Por qué hicieron eso los príncipes? Porque ya habían visto que cuando recogían de más, se podría, se echaba a perder. Pero ahora no iba a ser el caso. Pregunta, ¿por qué el maná no se pudrió el sábado? ¿Por qué no se, o sea, por qué antes los que recogían de más se les podría? ¿Y por qué ahora cuando Dios dijo que recogieron el doble no se pudrió? La respuesta es porque era la voluntad de Dios que así lo hiciesen. Entonces aquí sacamos un principio. Cuando es la voluntad de Dios, las cosas prosperan. Y cuando no, se agusanan. Se agusanan. Vamos a ver otro ejemplo de esto. Jeremías 13:1. Jeremías 13:1. Así que el que desobedece no espere bendición de Jehová. Hay bendiciones, hermanos, que es para todos. Por decir, la lluvia es para todos y es una bendición de Dios. El sol es para todos. Pero hay bendiciones que solamente son para los obedientes.
hay cosas que nada más son para los obedientes. Por decir, una cosa que es para los obedientes es que tu descendencia perdure, que tus hijos lleguen también a viejos. Eso es una bendición de Dios, ¿eh? Por eso hoy hay muchos jóvenes que mueren, porque no hay obediencia a Dios. Dicen, ay, no, tenía toda una vida por delante, sí, toda una vida de maldad por delante. Miren lo que dice, así me dijo Jehová, Jeremías 13, ve y cómprate un cinto de lino, y cíñelo sobre tus lomos, y no lo metas en agua. Y compré el cinto conforme a la palabra de Jehová, y lo puse sobre mis lomos, o sea, me lo puse en la cintura, ok. Vino a mí la palabra segunda vez, diciendo, toma el cinto que compraste, que está sobre tus lomos, y levántate y vete al Éufrates, y escóndelo allá en la hendidura de una peña. Fui pues, y lo escondí junto al Éufrates, como Jehová me mandó. Y sucedió que después de muchos días me dijo Jehová, levántate y vete al Éufrates, y toma de allí el cinto que te mandé esconder allá. Entonces fui al Éufrates y cavé, y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido, y he aquí que el cinto se había podrido. Para ninguna cosa era bueno. Fíjate, esa frase es interesante. He aquí que el cinto se había podrido, y para ninguna cosa era bueno. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, hace dicho Jehová, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. ¿Cómo se traduce esta soberbia? Este pueblo malo no quiere oír mis palabras, que anden las imaginaciones de su corazón, o sea, andan como a ellos les parece. No, yo pienso que Jehová está conmigo. ¿Por qué? Porque hago esto y no me pasa nada. O sea, yo pienso que Dios quiere estar conmigo. Esa es la imaginación de tu corazón. Y que va en pos de dioses ajenos para servirles. Que recuerda que un Dios no solamente es una imagen, es todo aquello que ocupa el lugar de Dios en tu corazón. Puede ser una cosa, una persona, un lugar, un pasatiempo. Eso es un ídolo. Y para postrarse ante ellos, vendrá a ser como este cinto, que para ninguna cosa es bueno. ¿Sabes qué quiere decir eso? Vergüenza. Porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así hice juntar a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová, para que me fuesen por pueblo y por fama, por alabanza y por honra, pero no escucharon. ¿Sabes que una de las definiciones de obediencia es escuchar con atención? Cuando Dios nos llama, nos exhorta, nos habla y no hacemos caso, eso está haciendo que tu corazón se esté pudriendo, que al final no sirves para nada. Un corazón que está soberbio no sirve, no sirve para nada. Es por eso que cuando están así, pues es mejor quitarlos del servicio. ¿Por qué? Porque parece que están haciendo algo, pero en realidad no sirven para nada. Un corazón así no sirve. Es como ese cinto podrido. Entonces fíjate lo que estaban demostrando estos hombres al no obedecer a Dios. Soberbia. Fíjate, muchas veces pensamos que pues desobedezco y ya. No, eso implica muchas cosas. Cuando tú desobedeces implica rebeldía, soberbia, falta de atención, autosuficiencia, querer tú hacer las cosas a tu manera, divagar en tu corazón, poner tus pensamientos por encima de la voluntad de Dios. O sea, implica muchas cosas cuando no obedecemos. Por eso es muy grave, hermanos, la desobediencia. Por eso es muy grave y por eso Dios no la pasa por alto. Si no, pregúntale a Saúl. ¿Qué pasó con Saúl? Por la desobediencia, perdió el reino. O sea, fíjate lo que podemos perder por la desobediencia. Podemos perder muchas cosas. Muchas cosas. Vámonos por la parte final. Éxodo 16:23. Vámonos por la parte final. Y les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová.
Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy. Y lo que habéis de cocinar, cocinadlo. Y todo lo que se obrare, guardarlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó, ni hedió. Y dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es el día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo. 6 días lo recogeréis, mas el 7º día es día de reposo, en él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el 7º día a recoger y no hallaron. Nuevamente salen los desobedientes. Nuevamente salen los que no hacen caso, ¿no? Siempre hay de estos que confían más en sí mismos y no hacen caso de la palabra de Dios y reciben el daño. ¿Por qué debían recoger el doble? Ya lo explicamos la semana pasada. El pueblo debía entender quién era su Señor. ¿Quién era el que les daba el sustento? ¿Quién era el que les daba las fuerzas para levantarse y salir y recoger? Pero un día debían reservar sus fuerzas. ¿Para quién? Para Dios. Debían entender que la verdadera libertad residía en ser obedientes y en ser hijos de Jehová. La verdadera libertad, hermanos, reside en ser obedientes. Esa es la verdadera libertad. Fíjate, los hijos ven la obediencia como castigo, ¿no? O sea, cuando tú les dices, no, hijo, vas a tener que hacer esto y esto, ellos lo ven como una prisión de la que quieren salir, ¿no? De la que quieren salir. Y sabes que hay hijos de Dios que ven la santidad como una prisión. Por eso se ha inventado todo eso de que no, Dios no es mala onda. No, van a ver que Dios no es tan malo como dicen muchos. Mira, vengan a ver, los cristianos somos la onda, los cristianos somos la neta. ¿Por qué? Porque muchos de ellos ven la santidad como una prisión. Alguien que salía a recoger en día de reposo hablaba de que esas gentes no dependían de Dios. Ahora, yo no estoy hablando mucho, dicen, es que el día de reposo ahora es el domingo. Entonces, si trabajas el domingo, ¿no dependes de Dios? No se está refiriendo a eso. Porque yo entiendo que hay a veces que hay trabajos que hay que trabajar en domingo, y yo lo entiendo. Y Dios también lo entiende. O sea, no se está refiriendo a eso, sino se refiere a aquellas personas que solamente se dedican a eso. O sea, ¿qué reposo tienes en el sentido de dedicarle tiempo a Dios? ¿Qué reposo tienes? ¿Tienes reposo? O sea, que un día de verdad digas, este día o este tiempo de verdad se lo voy a dedicar a Dios. Porque si le dedico mucho tiempo a mi trabajo, tiempo a mi esposo o a mi esposa, a mis hijos, pero también debo darle tiempo a Dios. También debo darle tiempo a Dios. A eso se refiere. O sea, porque muchos te van a decir, no, es que aquí el reposo era el sábado, pero ahora es el domingo, y si trabajas el domingo estás en pecado. No. Mira, me decía una pareja, oiga, pastor, nos acabamos de casar y queremos salir de viaje, pero ¿sabe qué? Nada más tenemos el sábado y el domingo. ¿Podemos salir de viaje? Yo le dije, ¿ya consultaste con Dios que tienes la economía y los recursos para sí? Ya consultamos y podemos, y la verdad, pues queremos, apenas tenemos 1 año de casados. Yo le dije, pues vete. Pero no estamos pecando de que como matrimonio nos vayamos y el domingo, ¿lo haces siempre? ¿Lo haces siempre? Te voy a decir lo que dice la ley. La ley decía que cuando alguien se casaba, 1 año debía estar con su esposa. 1 año. Sin que fuese a la guerra, sin que fuese a cosechar, 1 año debía estar con su esposa. Eso decía la ley. O sea, quiere decir que Dios no está ajeno a que estés con tu esposa. Y si puedes salir con tu esposa el domingo, bueno, ok. ¿Lo haces siempre? O sea, ¿vas a agarrar el domingo para viajes? Ahí sí estás mal. Pero ok, vas a salir con tu esposa porque a lo mejor no le hice luna de miel, pero vas a agarrar un viaje y el viaje implica el domingo, vete, está bien. Pero no te olvides quién te dio eso. Ese es el punto. Ok, a lo mejor trabajas el domingo y dices, el único día que me dan de descanso es el viernes o el jueves. Ah, bueno, ¿qué vas a hacer?
Hay muchos que dicen, no, como es mi día de descanso, me quedo a dormir todo el día, pastor. ¿Y a la iglesia cuándo vienes? No tengo, entonces ahí estás mal. Porque te estás olvidando quién te dio ese trabajo. ¿Quién te sustenta? ¿Quién te da? Los que salieron a traer el maná en el día de reposo son comparables a aquellos que no creen la palabra y no quieren guardar los mandamientos de Dios. Esos son los que salen en el día de reposo a traer maná, que no le creen a Dios. Todas las semanas, mediante la provisión divina, el pueblo recordaba que era Dios quien les enviaba el sustento diario. Debemos aprender a depender de Dios, hermanos. Eso era en general todo lo que Dios quería enseñarles. Porque Canaán, hermanos, Canaán era una tierra que dependía de la lluvia. ¿Y quién trae la lluvia? Entonces el pueblo debía en su entrenamiento, en el entrenamiento que es el desierto, depender de Dios. Para que cuando llegasen a Canaán, ¿qué? Dependieran de Dios. Entonces, ¿qué pasa con aquellos cristianos que no dependen de Dios? Pues no van a llegar a Canaán, porque en Canaán o en el cielo, ¿qué es lo que alumbra la gran ciudad? Dios. ¿Y por qué no se cierran las puertas de la ciudad? Porque Dios es, todo depende de Dios. Si no dependemos de Dios aquí, ¿cómo queremos estar allá donde todo depende de Él? Termino. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el día de reposo, por eso es el sexto día, os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar y nadie salga de él en el día séptimo. El día de reposo, hermanos, era el punto de la prueba máxima del corazón. Dios quería cambiar el corazón. Quería cambiar la manera de pensar, la manera de vivir, la manera de conducirse y de obtener lo necesario para vivir. A ver, te pregunto, ¿un esclavo cuándo descansa? Eso lo traían de Egipto. Ellos no descansaban, ellos trabajaban toda la semana y doble jornal si se puede. Pues eran esclavos. Entonces, como que tener un día de reposo era difícil de aprender, pero debían aprender. ¿Y sabes qué nos está diciendo nosotros, hermanos? Nuestro Dios no es un negrero. Nuestro Dios no es un capataz que... No es así nuestro Dios. Nuestro Dios sabe que a veces tenemos necesidad, que a veces te enfermas, que a veces te cansas. Dios lo sabe. Dios lo sabe que a veces requieres vacaciones, que a veces requieres distraerte. Dios está consciente de eso. Pero si haces de eso la prioridad de tu vida, estás mal. Entonces parte de la obediencia, hermanos, con eso termino, es saber escuchar atentamente. Saber lo que Dios me ha pedido y hacerlo comenzando con un corazón humilde. Muchos de ellos recogieron el maná, pero recogían de más, porque su corazón no era recto. Otros recogieron solo lo de un día, probando y tentando a Dios, porque sus corazones no eran rectos. Entonces, si de verdad, hermanos, queremos encontrar reposo en Dios, queremos alcanzar la bendición de Dios, queremos que nuestro corazón se acople al de Dios, debemos hacer 2 cosas. Número 1, poner atención. Y 2, obedecer. Obedecer. Si Dios te dice recoge lo de un día, ¿qué vas a hacer? Recogerlo de un día. Y si Dios te dice recoge lo de 2, hacerlo. ¿Por qué? Porque dependemos de Él. Dependemos de Él. Dependemos de Él. Y hay cosas en la Biblia que vas a encontrar que vas a tener que hacer que no quieres hacerlas, pero tienes que hacerlo. Porque dependemos de Dios. Que Dios bendiga su palabra, hermanos.